Astoria Producciones. Oye, Dan, pues bienvenidas y bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de a qué hora le pusieron play. Estamos entrando en el capítulo 10 de la cuarta temporada de Los Guzmán. ¿Cómo estás, mi Dan? Vengo 10, güey. Vienes Capítulo 10, 10. acomodado a la cifra. A la cifra, güey. Yo también ando muy bien, Dan. Muy, muy bien. Chicho, carnal. Aparte que me encanta esta temporada del año, güey. Se me hace ratito con el invitado, qué sorpresa, que al rato ya lo vamos a develar. A develar con D. Con D, A sí. ver. Hablábamos de esta fantasía del todo regiomontano, toda la gente que vivimos en Monterrey, que se empieza a acercar diciembre y empieza... Espérame, la fantasía es ir a McAllen con dólares. Esa es la fantasía, güey, de la gente de aquí, güey. Bordeando el buró de crédito, güey, pero con Sí, unos sí, dolarillos sí. que te alcancen a... Unos de ida y trapos. vuelta, unos trapillos. No, la fantasía de que llega diciembre y la ciudad no es tan caliente. Ah, sí, güey. Y Sí. te das cuenta que a veces sí es una fantasía porque puede estar nubladillo y como quiera, Como quiera. Pero, humedeces las axilas, güey. sin embargo, no es lo mismo que en el verano, güey. que No, es- no, no. O sea, ahorita estamos sumamente chidos Sí, en sí. relación al verano, güey. Sí, Yo traigo hasta saco. Sí, no. Ya cuando Sí. ves a un regiomontano con sacos que está... Y no se siente ridículo o sea, la Exacto. persona, sí. Porque puede estar sud y sud el vato con Traigo saco. saco. Güey, quítate el saco. ¿Qué quieres, animal? Sí. Bueno. Oye, Dan, es un capítulo bien especial. Special K. Special K. Porque tenemos un invitado que a mí me parece súper valioso cada vez que lo he escuchado. He tenido oportunidad de escucharlo en dos ocasiones. Una allá por 2018, 2019. Y otra hace un mes más o menos. Y tiene, como las BMW, tiene doble propósito. Ándale, Como güey. las Es motos. todo terreno. Sí. Órale. Ahí te va. Primero porque es antropólogo. Ok. Y segundo también porque es psicólogo. Ese combo no es... No es muy común. No es güey. común, exacto. Exacto. Entonces, me ha ayudado a entender, al menos a mí, cuando lo he escuchado en los talleres que tuve la fortuna de asistir con él, me ha ayudado muchísimo a darle explicación, así, científica, gracias a la antropología, acerca de cómo funciona el cerebro. Y cuando, no sé si a ti te sucede, cuando alguien tiene la capacidad de explicarte lo complejo, pero como decimos, con peras, manzanas, todo bien definido, Sí. le bajas a la neurosis porque te formas en la fila del comportamiento humano y te dices, güey, es normal, cabrón. ¿Sabes qué creo? Que el ego, güey, nos hace como acumular credenciales. Sí. Credenciales de el puesto de tu trabajo, credenciales del el lugar de la familia, o sea, y en diferentes épocas de nuestra vida, ¿no? Y se nos olvida que el comportamiento humano, como lo dijiste ahorita, no debe o no debe de alguna manera, no quería decir debe, güey, pero no como que debe estar amarrado al rol, sino al humano en sí, pero se nos Exacto. olvida el humano, güey. A la naturaleza, ¿verdad? Exacto. O sea, a lo que dicta la constitución de la que estamos hechos. güey. Exacto, pero no, un doctor jamás haría lo que usted acaba de hacer. Sí, Sí, pues, sí. cosas así de que, güey, O te, ay, güey, perdón. o te hace falta madurez, güey, porque reaccionaste a un estímulo y se supone que ya tienes más de 50 años Sí. y tendrías que estar más Ajá, en avispado. y- contención. Exacto, güey. Y cuando te das cuenta, güey, que estamos, que obedecemos a una naturaleza y cuando empiezas a entender la naturaleza, a lo mejor no resuelves la bronca así a bote pronto, pero te tratas mejor, güey. Bueno, a mí ¿Sabes? me ha sucedido así. güey. Yo lo veo así, güey. Creo que cuando no resuelves realmente nada, güey, pero al menos entenderlo y entenderte dónde estás en este organigrama del gran sistema
en el que vivimos y cómo la naturaleza humana nos hace a nosotros coaccionar, al menos entenderlo, güey, ya te libera de esa, ¿sabes? Sí, está chingón lo que dijiste porque me No sé imaginé- ni qué dije, No, ¿eh? no, lo voy a tratar de resumir, a ver si hago justicia a lo que acabo de escuchar. Con madre, porque yo Y ya no ahorita sé. va a venir Gerardo Casasús, que es nuestro invitado, y nos va a batear y nos va a decir, güey, acaban Están de decir puras pendejas. Puras puñetadas, güey. No, pero ahí te va. Voy a resumir lo que dijiste, a como lo entendí. A ver. Nos vamos a morir siendo un problema no resuelto. Obvio. Pero más vale entender de Ajá. qué está hecho el problema Exacto. para vivir más tranquilo, güey. Claro. Y a lo mejor al de entender el problema también le agarras propósito y sentido a esa vida. Sí. Y de repente ya el problema empieza no a ser un problema, sino a entender uno que la vida está llena de problemas que se van resolviendo poco a poquito, ¿no? Exacto. Y sabes también que ya para ir cerrando este bloque de bienvenida y darle entrada a nuestro invitado, siento también que como en este momento Le histórico... metiste medio yucateco ahorita. Siento. Exacto, Soy güey. fan, solo siento. ¿Qué No, ahí te onda? va, otra vez vuelvo a ser norteño. Siento. No, que en el momento histórico en el que estamos tú y yo colocados, 2024, el tema de la tecnología y los avances en otras ciencias como la medicina, la astrología, todas estas otras ciencias nos inflan un poquito el ego y nos hacen sentirnos mal por haber avanzado tanto en tecnología, pero en el tema de las emociones ser tan primitivos. Ujú. Y entonces es como que no, güey, ¿por qué me estoy sintiendo como si no tuviera a la mano estas bendiciones tecnológicas? Y cuando escucho a un antropólogo hablar y me recuerda algo bien importante y me dice que en el buen sentido de la palabra sigo siendo un animal, Ujú. digo, pues claro, güey. O sea, no importa que el hombre haya inventado la rueda, güey. Va a llegar un momento en que va a tener miedo, güey. Sí o sí. No importa que la rueda lo lleve y lo aleje del peligro. Al día siguiente se va a levantar con miedo, güey. ¿Por qué? Porque la rueda no resuelve el miedo. Oye, rueda con llanta ponchada. Chingada madre, cabrón. Oye, nos habíamos quedado con ruedas de piedra, güey. Sí, güey, Y no se chingada ponchan. madre, bueno. Volvió a ser yucateco. No se Otra ponchan. vez. Oye, bueno, vamos a ir cerrando este... Yo le metí bien. A ver, otra vez. No, güey, no me Échale sale. tu- Otra vez yucateco. Ay, bomba. Bomba. Un saludo a la gente de Ah, Yucatán sí, que sí, nos sí. sintoniza, güey. Sí, güey. Está Sí, chido. ¿la palabra sintoniza es correcta? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, Pues porque nos puede sintonizar bien audio nada más. Ándale, sí, güey. Me dejaste pensando. Bueno, vamos a ir cerrando. Ya cerremos esta perorata de gente que no sabemos nada del tema. Traigan al invitado. Traigan al experto. Exacto. Échale, mi mago, esas trompetillas. Muy bien, ya estamos de regreso. Bienvenidas, bienvenidos al segundo bloque de este capítulo 10. Nuestro invitado estrella el día de hoy es Gerardo Casasús. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué onda? Súper bien. ¿Sí? Ya muy a gusto de estar aquí, la invitación, encantado. Entonces, muy agradable. Esperemos que esto pueda ser de utilidad, es el punto, ¿no? Claro. Bienvenido. Gracias Estamos por la bien- invitación. Bien contentos de que estés acá en este capítulo con nosotros. Vamos a empezar por el principio, por lo básico. Pregunta detonadora de tantos temas que se me ocurren hablar acerca de la antropología. ¿Por qué, Gerardo, es importante conocer el qué somos, el por qué actuamos como actuamos ahora? Decíamos en el primer bloque, parecía que la tecnología sí le ayuda al hombre, sí pues le fortalece la vida, las expectativas de vida, le da unas ventajas tremendas al hombre primitivo, pero parecía que en los temas más profundos como las emociones seguimos adoleciendo, ¿no? Y salen muchas, voy a ponerlo entre comillas, pero son todos esfuerzos válidos, salen muchas a veces ocurrencias, pero a la hora que volteamos a la ciencia, en específico a la antropología, que es tu rama, ¿por qué es importante irnos hacia estas primeras inteligencias humanas para entender cómo actuamos en el 2024? Lo que pasa es que si tú analizas como el ser humano, como su historia, vas a notar que los cambios dentro de la naturaleza son procesos lentísimos. Pueden tardarse decenas de miles de años un cambio. Por ejemplo, el claro ejemplo de las muelas del juicio, ¿no? Tienen unos 40, 45 mil años de no tener uso.
y como un 90% de la población sigue teniéndolas. No sirven para un carajo y siguen estando en nosotros, ¿no? Entonces, la evolución en el ser humano es rapidísima desde el punto de vista social, pero no desde el punto de vista biológico. Desde lo social, por ejemplo, mi abuelo, que es de hace 100 años, ya falleció, es una vida completamente distinta a los años 20 del siglo XX, ¿no? Una vida totalmente distinta a la nuestra, desde cómo comen, desde cómo trabajan, desde cómo vestían, desde cómo interactuaban. Pero si lo ves desde un punto de vista biológico, son 2 generaciones nada más, no es nada en la biología. Entonces es imposible esperar que nuestro movimiento natural biológico vaya a la par del tecnológico. Entonces nos empezamos a quedar como desactualizados totalmente. Sí. Entonces cuando yo estudio cómo funciona el ser humano, puedo entender todo lo que es inentendible con el conocimiento tecnológico actual de nuestro comportamiento y o funcionamiento. No sé si me explico o revuelvo ahí un poquito más. Sí, está claro. Entonces, eso ayuda muchísimo porque luego hay muchas personas que no entienden muchas conductas que parecieran irracionales de nosotros, como ¿por qué como de tal forma? ¿No? Yo quiero estar a dieta, pero como un mugrero. O yo quiero estar feliz, pero tengo depresión. Yo quiero estar tranquilo, pero me pudro de los miedos. Pues nada más los puedo entender si me voy a la raíz biológica, porque a la naturaleza le importa un carajo la tecnología, ¿no? Y esa es la gran ventaja de cómo es importante ver el origen de nosotros. Oye, Dan, te platico, en el último taller que estuve con Gerardo... no era un taller de carros, ¿verdad? No, afortunadamente no, porque ahí sí... Yo creo que voy a morirme más entendiendo mis emociones que el funcionamiento de un automóvil. Ese sí yo no le llego. No le llego ahí, güey. No, oye, te cambio una llanta, dame tiempo. No, dame mucho tiempo. Sí, si no me tomen el tiempo. Unos 5 minutos para calentar la espalda, güey. Sí. Oye, no, el taller aquel se llamó Ansiedad Cero. Y Gerardo, en estos capítulos o en estas temporadas que hemos estado Dani y yo en el micrófono, generalmente bordeamos ese tema, ¿no? Pareciera que es una palabra o un síntoma que está muy presente y que estamos tratando de remediar por muchos frentes, ¿no? Y me llamó mucho la atención que por medio de la antropología nos explicaste en ese taller lo natural de la ansiedad. ¿Nos puedes compartir un poquito? Porque lo asociabas en aquel momento con la ansiedad prima hermana de la depresión, ¿no? Correcto. Pues lo que pasa es que ambas son mecanismos de supervivencia. No son enfermedades en sí mismas. Entiendo que tienen que llamarse enfermedades porque se puede recetar medicamentos, se puede incapacitar a la gente, por ello conviene darles el nombre de enfermedad. Pero si lo vemos desde un punto de vista biológico, son mecanismos de supervivencia que cualquier animal puede entrar en ellos. No es algo exclusivo del ser humano. Un gato puede tener depresión o ansiedad, un perro puede tener depresión o ansiedad, una lagartija puede tener depresión o ansiedad, ¿no? Y para que esto se dé, es porque el cerebro de un animal, incluyendo el ser humano, comprende o interpreta, palabra muy importante, interpreta que su entorno no es un lugar conveniente para la supervivencia. Entonces, o una de dos, o se va a defender de cualquier situación amenazante por mínima que sea, eso se llama ansiedad, o bien va a deprimir el sistema de recompensa para emigrar a un mejor ecosistema, eso se llama depresión. Ok. ¿Me explico? A ver, explícame un poquito más lo último. Lo segundo, sí. Pensemos, imagínate que hay un animal que no tiene sus necesidades. Imagínate un león en medio de África, que el río donde tomaba agua se está secando, o las cebras de las que se alimenta ya no están pasando. Entonces ya no está en un ecosistema saludable para él. Si él se mantiene ahí, ese león se va a morir eventualmente. Entonces nosotros tenemos un sistema de recompensa que nos hace sentir una satisfacción cuando hacemos algo por nuestro bien. Liberamos una hormona, principalmente una que se llama dopamina, te hace sentir que está todo cool. Esa se deprime para que tú no sientas la recompensa. Entonces tú haces las cosas que hacías, seas león o humano, ya no sientes un placer por hacerlas. Entonces eso es lo que incentiva al animal a emigrar a un ecosistema que vuelva a ser favorable. El problema es que el ser humano se mantiene en el mismo ecosistema, estoy haciendo comillas, porque pues ya no es un ecosistema como tal, pero esto es lo que interpreta como ecosistema mis amigos, mi trabajo, mi pareja, mi familia. Entonces quiere emigrar, pero se mantiene en la misma situación. A ver, es como cuando escuchamos decir, oye, estoy en un trabajo que me gusta, tengo una familia bien hecha, constituida, tengo salud,
O sea, cuando te empiezan a hacer como un inventario de estas que llamamos de repente bendiciones, pero me siento triste, me siento mal, me siento... Es lo que nos estás... Sí, porque esas bendiciones son bendiciones ¿para quién? ¿Para un sistema colectivo normativo o para el individuo? Va. Al cerebro no le importa lo que piense lo colectivo realmente. O sea, yo puedo hacer que esté orgulloso mis padres de mí, pero mi cerebro estar en un sistema que no le hace favorable. No le gusta levantarse, no le gusta convivir, entonces más se va deprimiendo esa recompensa, el sistema de recompensa está apagado. Entonces la depresión pudiéramos entenderla como un proceso premigratorio. O sea, para yo moverme de donde estoy porque todas estas bendiciones no me están gratificando, como al león ya no le está gratificando el lago donde antes sobrevivía. Totalmente. Y entonces a veces vemos esos estilos de vida donde rompen con eso. Exacto. Oye, es que estabas en el trabajo ideal. Oye, es que tu matrimonio parecía de película. Oye, y el tipo o la tipa están contentísimos en otra situación. O sea, migraron a otro lago, Sí, digamos. ¿no? Totalmente, porque si nos vamos desde la parte neurológica o química, la felicidad está relacionada a una hormona que se llama serotonina, simplificándolo mucho. Y la serotonina es la hormona que nos da felicidad cuando tenemos momentos agradables. Por ejemplo, ahorita es un momento agradable, al menos para mí lo es. Entonces yo puedo secretar serotonina y ser feliz. Pero yo estar en depresión. No está relacionada la tristeza y la felicidad con la depresión. La depresión es la falta de recompensa por hacer las actividades que hago el día a día. Entonces yo puedo ser feliz y en depresión. Muchos dicen, ay, pero tan feliz que estaba Robin Williams, ¿no? Por ejemplo, y se quitó la vida. ¿Qué pasó ahí? Pues digo, no conozco a él, no lo conocí, pero hay mucha gente que puede estar así y no están correlacionadas realmente. Una ventaja de entender esto es que la recompensa, lo voy a simplificar bastante, un tema tan complejo en minutos, ¿verdad? Sí. Pero la recompensa regresa al animal, incluyendo el ser humano, solamente con comenzar la emigración y no hasta que llega al entorno saludable. Va. Entonces, por ejemplo, si yo logro identificar cuáles son los puntos que mi cerebro está reconociendo como vulnerables y yo decido modificar esos puntos vulnerables, el simple hecho de comenzar a cambiar ya me empieza a regresar la hormona de la recompensa. Lo entiendo perfecto. Sí. Entonces, por ejemplo, un clásico ejemplo que todos hemos vivido, cuando dices, ya me quiero poner en forma, ¿no? Y ese día comes bien, vas al gimnasio y te sientes a toda madre, ¿no? Y sigues exactamente igual de marrano, nomás ha pasado un solo día. Pero ¿por qué te sientes Ajá, bien? porque Porque tu tú no cerebro, necesitas sí. ya estar en el lugar que quieres. Lo que Empezaste el camino. Exactamente. Esa es la suficiente. Lo que quiere la naturaleza es que el animal comience a migrar, no necesariamente hasta que llegue a un lugar. Perdón, una pregunta que a lo mejor no sé si es mala o tonta, pero el tema de la depresión es necesaria en vivirla o le da necesariamente al animal o a la persona en aras de hacer un cambio grande porque, digo, esa persona tiene la necesidad, ¿verdad?, de migrar hacia Entonces, ¿a huevo es la depresión o no? Pues es en que, el parte como del proceso. La depresión es necesaria que tengamos la capacidad de tenerla. Y vamos a compararla con el frío. El frío es algo necesario, ¿okay? El sentir frío. Si tú no tuvieras la capacidad de sentir frío, estarías muerto ahorita. Porque el frío te obliga a hacer cosas para dejar de perder calor. Sí, Y- pásame la colcha. ¿verdad? Ajá, o te regresas o te metes al Oxxo, ¿no? Porque ya no puedes, Sí, porque te estás Te muriendo de frío. acercas al asador. Exacto. Si tú sí. no sintieras ese frío, tú sigues perdiendo calor y de repente te mueres de hipotermia. Se llama muerte de hipotermia feliz, le pusieron el nombre a eso. Entonces tú necesitas sentir frío para estar vivo. Entonces, si lo entiendes desde ese punto, tú necesitas la depresión para saber que tienes que realizar un cambio. El problema es que la educación emocional está tan en la basura, generalizando, que las personas tienen depresión y no saben qué hacer con ello. Con frío, pues si fuiste educado desde bebé, frío te tapas. ¿Sabes? Te enseñaron rápido, pero no te enseñaron qué hacer ante la tristeza. Te decían, no te entristeces, no estés triste, no llores, no hagas esto. No te preocupes. Exacto. Y no puedes no preocuparte voluntariamente. Wow. Es imposible voluntariamente no preocuparte por algo, dejar de sentir miedo voluntariamente no se puede. O sea, puede ser cosas que mitiguen, pero no voluntariamente. Déjame, me siento, quitarme el miedo, no se puede. Entonces, viene más desde la malinterpretación. Por eso cuando la gente dice es que hay que superar la depresión, hay que aprender a vivir con ella.
pero no escuchas, hay que superar el frío, hay que aprender a vivir con el frío, pero es lo mismo. Superar el frío, Sí. o sea, ¿cómo, güey? O sea, Pero es lo mismo. ponte una chamarra. Claro, Son mecanismos sí, de sí, supervivencia. Claro. Digo, es tema delicado para simplificarlo No, tanto, no, ¿verdad? claro. Quiero aclarar, porque la depresión es todo un tema, ¿no? Como para decir, nomás hay que meter acción y ya no es cierto. Es mucho No, más pero complejo como que lo eso. estás planteando, que lo entiendo de una manera muy clara. O sea, simplemente es que no es como... O sea, tenemos que tratarlo como el frío porque lo estás sintiendo. Sientes la depresión. No la ves, no la comes, no la escuchas. Pero no, la la sientes, sientes, güey. ¿Verdad? Pero sí es como un orden de... bueno, primero es la depresión para luego migrar Exactamente. Oye, Una pregunta muy fácil, perdón, es Sí, sí. ¿qué está haciendo mi cerebro sentirlo vulnerado? ¿Sabes? Esa es una pregunta muy buena. ¿De dónde estoy sintiendo la vulnerabilidad? Y con mucha honestidad saberlo. No, pues es mi relación, es mi pareja, es mi trabajo. Ya no tengo los hobbies que me gustaban. No estoy por decir ejemplos comunes que me tocan con algunos pacientes, ¿no? Bueno, ¿qué puedo hacer yo que dependa 100% de mí para ir avanzando un pasito en eso? Pues no, a lo mejor el problema está en el trabajo, pues no me puedo renunciar mañana si tengo hijos que mantener. Pero a lo mejor puedo empezar a corregir el currículum o una cosa por el estilo que te puede permitir ese ejemplo de ir al gimnasio que ya te hace sentir bien aunque sigas igual, ¿no? Oye, hermanito, no te voy a exhibir, Gerard, porque tú lo dices a viva voz en tus talleres y me encanta porque eso nos pone en el suelo al tallerista y a quienes te estamos aprendiendo. Pero decía Gerardo en el último taller, decía, yo soy un preocupón. ¿verdad? O sea, Tú exhíbeme aquí, no te preocupes. Va, con madre. Decía, yo soy un preocupón, ¿no? Y cuando dijo eso, hice mucho vínculo con él porque yo te quiero platicar algo que a mí me sucede todas las mañanas. Yo puedo cerrar el día muy bien y puedo hacer este inventario de las cosas que hice y este ecosistema lo puedo dibujar mentalmente y ese dibujo, hoy por hoy, a mis 51 años, gracias a muchas cosas que me sucedieron antes, a muchas migraciones del lago, si fuera yo un león, creo que estoy mejor que a los 30, digamos, ¿no? Entonces, hago un dibujo mental de este ecosistema y me voy a la cama y recupero un sueño y digo, wow, duermo bien, ¿no? ¿Qué sucede al día siguiente? O sea, en estas 8, 7, 9, 6 horas que duermo, me levanto con un miedo primitivo, pareciera, ¿no? Y me acuerdo a veces de ti en el sentido de decir, güey, esta es mi naturaleza. Algo de mi yo primitivo me está diciendo, es otro día, güey. O sea, tienes que volver a cazar, tienes que volver a conquistar la tierra. Ya la creíste conquistada ayer, pero es de todos los días, ¿no? Entonces, acuérdate que sigue siendo este animal pensante, ¿verdad? Funcional. Pero ese miedo no te lo vas a quitar, Eugenio. Aunque creas que todo tu ecosistema es más gratificante que lo que pasó. Claro. ¿Esto es natural o te pasa a ti en otros escenarios? ¿O cómo es totalmente natural. Algo que de hecho les decía en el taller, que a veces da risa, pero es real, es que tú, yo, todos nosotros somos hijos de una milenios de generaciones de personas miedosas y negativas. Porque todos los cavernícolas que pensaban positivo se murieron antes de la edad de la reproducción. Porque entraban a la cueva diciendo, no, hombre, aquí está toda madre, y le salía el jaguar y se los comía. Todo el que llegaba con temor es el que sobrevivió. Entonces, por selección natural, nosotros tenemos genéticamente programados la preocupación como algo muy conveniente. Entonces, para nuestro cerebro, si te levantas en la mañana preocupado, eres una persona con más capacidad de sobrevivir que si te levantas relajado. Puta, me acabas de acomodar algo bien, cabrón. Gracias. Gracias, Gerardo. Pero la ventaja que podemos hacer es que no somos un chimpancé. Tenemos una racionalidad que me permite observarme como el animal miedoso que soy y trascenderlo. ¿A los cuántos años de esta historia el hombre hizo conciencia de eso? O sea, más o menos poniendo una línea de tiempo. El ser y que humano dijo, comienza a tener conciencia hace 62,000 años. Va, 62,000. 62,000. O sea, es muy cerquita, ¿no? Sí, relativamente. Pero si hablas que los primates, por así decirlo, o sea, el homínido, que es el nombre correcto, pero no quiero sonar acá tan elevado, pero que tiene más o menos 1.2, 1.3 millones de años, estamos hablando que la conciencia tiene
un 6% del tiempo. 6%. Y ya queremos estar completos. ¿Verdad? No, ya, güey. ¿Por qué me preocupo, güey? Si está pagada la renta. Y la civilización tiene 8,000 años y el matrimonio 4,500, el trabajo 200 años y el smartphone 20. ¿Sí me explico? Wow. Wow. Güey, Wow, esto... esos son Sí, datos esos son bien datos, duros, güey. Les vamos a Apúntame. apúntame esos datos y les vamos a dar unos 20 segundos para que los dijeran. Vámonos al tercer bloque, mi Mao. Gracias. Muy bien, jóvenes. Llegamos a nuestro tercer bloque. Estamos hablando de antropología y tengo que aclarar, más bien, quiero aclarar que Gerardo, además de ser antropólogo, es psicólogo. Por eso hace unos minutos hablabas de que tienes tú pacientes, ¿no? ¿Cómo te ha servido esta parte de la antropología sumarla a la psicología y viceversa? ¿Cómo te abona una y otra? Lo que pasa, independientemente de cómo me abona a mí, yo voy a hablar en general, cómo se abonan a sí mismas, ¿ok? Más que a mi persona. Yo lo que siento es que cuando tratamos temas de emociones es imposible, realmente imposible, no acudir al origen de las mismas, ¿ok? Y los verdaderos comportamientos de nosotros empezaron hace 50, 60 mil años, incluso unos mucho anteriores. Entonces, no podemos querer resolver lo que empezó hace 100,000 años con la información actual. Tenemos que acudir a los orígenes de esa información. Y ahí están las respuestas, porque nosotros estamos equipados para sobrevivir a las cavernas, no para sobrevivir aquí a Gonzalitos, ¿me explico? Va. No estamos equipados para sobrevivir a la vida actual, al matrimonio, al trabajo, para estar sentados, para estar en una computadora. Nuestro cuerpo está diseñado para estar de cazadores-recolectores. Esto no es una invitación a ponernos taparrabos y ir a cazar. Pero entender al que tenía taparrabos y se iba a cazar me permite a mí entenderme por qué me pasan ciertas cosas. Oye, Gerardo, hablando del cerebro, también está muy, muy en boga este tema de los nuevos roles del hombre y de la mujer, ¿no? Mi pregunta desde la completa ignorancia. ¿Hay una diferencia entre la constitución del cerebro del hombre y el de la mujer? Estrictamente no. Si tú tomas dos cerebros, el del hombre y la mujer, hay ciertas características que pueden tener más tendencia entre el peso y el tamaño, pero no garantizan una verdadera fidelidad de quién es cuál, ¿no? Es un constructo social. Sí. Muchos de los aspectos que tienen que ver con el género. Voy a agarrar lo básico, cliché, los colores, el rosa de niña, el azul niño, es una cuestión 100% cultural y como eso hay 2,000, 3,000 cosas. Entonces, desde un punto de vista biológico, sí hay diferencias, pero son realmente muy pequeñas. Está más en lo endocrinológico, es decir, en lo hormonal, más que en lo fisiológico, es decir, lo físico, lo que se ve. Entonces, la siguiente sería, ahora que hablabas de cómo nos sirve ir a la antropología para entender nuestro comportamiento, también las dinámicas de pareja, de cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres, también entendiendo el rol de las hormonas, que me gustaría que hablaras, que extendieras ese tema de las hormonas, entendiendo también la constitución o la cantidad de hormonas o la diferencia de hormonas entre hombres y mujeres, si las hubiera, también nos puede ayudar a entender desde dónde nos relacionamos, ¿no? Y desde dónde asumimos cierto rol, ¿no? Claro. Hay un conflicto a la hora de tratar de entender este tema, que el matrimonio o las parejas, voy a decir en monogamia, es algo relativamente nuevo. Comenzó más por cuestiones del capitalismo, cosas que son más de la estructura social. Más o menos tendrán unos 4,000 a 4,500 años que empezamos a estar en relaciones de monogamia. Antes era todos contra todos y se tenían familias de 150 miembros y no es como que este es mi hijo, este es tu hijo. Entonces nuestra estructura está más a lo cooperativo y lo colectivo que a la orden familiar. Ahora,
el hecho de que algo sea nuestra naturaleza no significa que ya está condicionado a que si lo hacemos de otra manera está mal. De hecho, nuestra naturaleza es orinarnos cada que queremos orinar. Afortunadamente vamos a la taza del baño, si no esto apestaría aquí a meados, ¿no? Claro. Entonces, no significa que por eso entonces vamos a estar en libertinaje o en poligamia, pero tenemos que entender que la monogamia y la fidelidad requieren un esfuerzo. Como ir a la taza del baño requirió un esfuerzo. No te acuerdas, pero lo requirió. Entonces, es algo que se tiene que acostumbrar. Entonces, esas partes ayudan mucho a entenderlas, sobre todo en los temas de los conflictos de pareja. Oye, yo tengo una pregunta fabulosa. Échala. ¿De quién es la tarea? ¿Del hombre o de la mujer? El levantar la tapa, el asiento de la la tacilla. taza. Oye, es que, levántala y Oye, la chingada. y eso es causa de divorcio, esa madre. Es una... Eso en las cavernas no había esa bronca. No había pedo. Nomás allá en la esquina de la cueva. Exacto. ¿Qué Pues onda? mira, como yo crecí con 2 hermanas, yo ya estoy acostumbrado a levantar esa taza. Sí. Ay, huevo. Ya ni me lo cuestiono, ¿sabes? Pero ahora también quieren que la bajen, lo nuevo. O sea, se Ah, duda y luego al es que terminar, si no se bájala. sientan ni se van hasta abajo. Exacto, pues pongan atención. Eso es de la nueva es que- generación, eso a mí no me tocó. No, ya. es que es lo nuevo. Es lo nuevo, O sea, lo de hoy. súbele y bájala. Oye, pues uno que la sube, el otro que la baje, ¿no? Oye, Gerardo, bueno, hemos hablado de depresión, ansiedad, miedo, pero ¿qué hay de estas otras emociones también que existen, ¿no? Que es la alegría, ¿no? Esta parte viene también desde estas primeras civilizaciones, la alegría, Sí, el placer, o sea, este placer, como decía mi papá, el placer del deber cumplido, ¿no? Porque también hay que hablar de eso, ¿no? O sea, no todo en este 2024 es depresión. También hay descubrirte que me hace feliz algo, güey. Claro. También viene de ahí, ¿no? Sí, de hecho la felicidad es un concepto del reino animal. También los perros y las lagartijas se ponen felices, o sea, es de todos. Y básicamente también tiene que ver con supervivencia. Ya sé que suena disco rayado, pero esa es la base de la biología de sobrevivir, ¿no? Y la felicidad, en esencia, es cuando un animal tuvo una victoria, secreta una hormona que les decía, la serotonina, que les hace sentir un momentum o una energía para volver a intentar hacer cosas. O sea, Qué chingonada. por ejemplo, si un animal consiguió alimento, pues que vuelva a intentarlo. Si ganó la batalla por el sexo, pues que vuelva a intentarlo. Está siendo funcional. Eso nos conviene a todos. Ahora, si perdió, necesitamos que se retraiga. Porque no trae momentum, porque no trae la inercia de la victoria. Entonces puede tener heridas, puede estar dañado, puede estar afectado. Entonces se bloquea la captación de serotonina para que el animal se haga bolita en su cueva, en su trinchera, para que sane esas heridas y regrese con todo. Porque si perdió y lo mandas otra vez a cazar, la probabilidad de que se muera va a ser mayor que si ganó. Entonces, O sea, ahí, por ejemplo, sirve ¿sabes que hoy no voy a salir? Voy a traer la cobija hasta el cuello. ¿Estás triste? Pues a lo mejor sí, güey, porque me fue mal. Son los Dodgers. O sea, Ahorita son los pinches no me Dodgers. fue bien en la serie mundial. No me moleste. afortunadamente, una ventaja es que no importa el tamaño de la victoria, las cantidades son las mismas. De ahí que, por ejemplo, algunos psicólogos como Jordan Peterson, que lo conocen, ¿no? Sí. Que Sí, habla sí. mucho de la serotonina y demás, te habla de la importancia de las pequeñas victorias, que a mí se me hace fascinante, de cómo es conveniente tener micrometas todo el tiempo para estarte acostumbrando a esa inercia de victoria. Eso es lo que hace que una persona... O sea, si agarramos una línea de quiénes son felices y quiénes no son felices, generalmente la tendencia va a ser que los felices son las personas que tienden a tener muchas microvictorias todo el tiempo y las personas que están en tristeza no. Entonces, si las metas son muy, muy amplias o muy complejas, lo más probable es que esas personas no experimenten tanta alegría. Por eso es medio peligroso futuriarte, ¿no? Bastante. O sea, que hasta que me gane el Oscar voy a... Y llega el Oscar y... ¿Y ahora qué? ¿Sabes? La casa del Tec. Ahí sí, yo creo que yo ahí sí le... Ahí sí. Ya empezamos. Ya empezamos con la macro victoria. No, pero sí, o sea, eso lo entiendo muy bien. Y fíjate... De hecho, por eso Sí, dale. nos gusta el picante, ¿sabías? No, ¿por qué? Porque para el cerebro fue una victoria la supervivencia, sobrevivir a ese veneno. Neta. Ajá, entonces te premia después de haber consumido picante con serotonina. Oye, Wow. e incluso está en desventaja estas culturas nórdicas que les va mal con el picante y lloran y tal.
el mexicano es muy orgulloso de haber vencido haberlo esa ajá. victoria y órale, o sea, A ver, ahí te vas chile a sal- piquín, a ándale, ver, habanero, cabrón. oye, muy imperio romano y la chingada, pero échate unos tacos aquí en Perrustianos. A ver. Cuando tú consumes un veneno, esto no lo debería decir porque voy a fomentar las drogas, pero te prometo que no va por ahí. Pero cuando tú consumes un veneno y sobreviviste al veneno, sea esto alcohol, sea esto nicotina, el cerebro premia porque lo lograste, ¿sabes? Por Oye. eso se vuelven muy adictivos las drogas. Obviamente no lo estoy fomentando porque Claro. hay una serie de consecuencias negativas, ¿verdad? Oye, por ejemplo, si llego yo como paciente tuyo, no como amigo, porque ya somos amigos. Correcto. Te acabo de avisar. Es una victoria ganada. Una victoria. Ay, serotonina. Sí, antes le caías gordo, güey. Sí, no le contestaba el teléfono. Pinche, qué hueva otra vez, güey. Qué hueva. Insiste en que venga el podcast. ¿Cómo jode que venga? Oye, no. Ahí te va. Si yo como tu paciente llego y te digo, ayúdame, Gerardo, a vencer mi adicción a la nicotina. Tú, por medio de este conocimiento que te da el saber antropológico, puedes persuadirme a mí a vencer esa Sin parte. problema. ¿Cuál sería el caminito, por ejemplo? Digo, es muy difícil resumir en un Sí. minuto, ¿verdad? Pero si lo tuviera que resumir, son dos ideas principales. La primera es que la persona que fuma sepa que la única razón por la que fuma es que es por adicción a la nicotina. Y es bien difícil llegar ahí. Sí. Porque cualquier persona que fuma sabe que fumar mata. No es novedad. El detalle es que necesitamos una justificación racional de por qué lo hacemos. O sea, hay gente que va a decir, es que a mí me ayuda a dormir, a mí me ayuda a ir al baño, a mí me acompaña, a mí me Excusas. relaja. Y es una justificación. La realidad es que no hay alguien que fume por una razón que no sea la adicción a la nicotina. Entonces, a veces cuesta llegar a ese punto. Hay técnicas para llegar ahí. Una vez que la persona se da cuenta que ese es el único motivo por el que fuma, ahora sí vamos a estudiar qué hace la nicotina en el cerebro y qué ventajas tiene el conocerlo para poder, porque te va a generar abstinencia, eso es inevitable. Si vas a dejar de fumar vas a vivir una abstinencia, pero es más fácil desde el entendimiento de la verdad que desde la ignorancia. Sí, porque entendiendo que el cerebro está diseñado para sobrevivir, pareciera un contrasentido de que estoy fumando. Es contraintuitivo, Exacto. pero para el cerebro cree, por motivos que no voy a explicar, que son muy largos, nomás confíen, Sí. el cerebro cree que la nicotina es necesaria para la supervivencia. Va. Entonces, cuando tú se la privas, cree que se va a morir el cerebro. Ah, se asusta Se porque le asusta. falta eso. Ajá, entonces te dice nicotina. Prende un cigarro, sí. Como cuando traes demasiada hambre que nomás te dice comida. Porque, bueno, en este caso, pues sí es necesaria para sobrevivir, pero hay una confusión ahí en el cerebro. Entonces, hay formas de mitigar ese problema. Y eventualmente se contrarresta, entonces una persona ya no necesita fumar. Pero es un proceso, ¿no? Sí, es un proceso, yo lo entiendo perfecto porque yo soy un exfumador. Tú también. Yo también. Y leí un libro que me hizo llegar al punto que tú llegaste ahorita. El Allen Carr, me Pero es imagino. bien difícil. ¿Cómo? El Allen Carr. Es Sí. fácil dejar de fumar. Exactamente. Y sí, una vez que lo entendí, lo apliqué y dije, a ver, si es fácil o no es fácil. Y sí fue fácil. Es la que verdad. Allen Carr era una eminencia en el estudio de la adicción. Una eminencia. De los más grandes en el estudio de cómo funciona el cerebro y las adicciones que han existido en el planeta. Entonces, resumiendo, no es porque ya esté aterrizando el podcast, este capítulo, pero hasta ahorita, si fuéramos todavía estos hombres De las cavernas. recolectores, recolectando las ideas, el miedo, la ansiedad, la depresión, son mecanismos del cerebro que de sobrevivencia, ¿no? Ajá. Que te indican Totalmente. que te tienes que mover o que hay algo en el entorno que no está funcionando como antes y son avisos, o sea, warnings, ¿no? O sea, estas Totalmente. banderas rojas, digamos. Y aclarando que estamos haciendo un resumen, resumen, muy fuerte, sí. porque por ahí habrá gente que sepa mucho del tema y dice, pero te faltó decir todas estas cosas. Pues, evidentemente es un tema muy Es complejo. un podcast. Es un o sea, podcast, duramos espérense, 45 güey. minutos. Esto no es una la conferencia carrera, de la sí. OMS. Aquí, Sí. o sea, Oye, no pero lo pueden- también la alegría es, entendí, este mecanismo de supervivencia porque la alegría y estas pequeñas victorias me motivan al día siguiente A seguirle. a seguirle, ¿no? O sea, Correcto. porque de repente se polariza mucho y dices, no, unas son malas, unas son dañinas, Mira. unas son autodestructivas y otras no. Esta onda de
lo que decías al principio, no, échale ganas, sé positivo, no pienses en eso, que a lo mejor son esfuerzos para sacarte del hoyo, pero desde un cerillo que se emprende, un esfuerzo muy a corto plazo, ¿no? Totalmente. Entender que prácticamente no controlamos ni si tenemos éxito, ni si se logran las cosas, ni si la gente nos quiere o no nos quiere, si nos aprueba. El control que tenemos es bajo, ¿no? Ni siquiera lo que sentimos. Pero algo bien bonito de saber es que siempre podemos nosotros tener el control sobre cómo interpretamos lo que nos sucede. Eso siempre está en nuestro control. A lo mejor yo no puedo controlar si mi jefe me corre del trabajo. A lo mejor yo no puedo controlar si mi pareja me es infiel. A lo mejor yo no puedo controlar que un amigo me traicione. Pero siempre puedo controlar cómo interpreto esa acción. Eso sí está en el control. Y un esfuerzo consciente por modificar las interpretaciones empiezan a hacer el cerebro sentirse en un entorno mucho más seguro, donde no va a tener que necesitar utilizar los mecanismos de supervivencia como la depresión, la ansiedad o la tristeza. Ya voy callándome, es que luego se me olvida. Y luego sigues tú 2. Yo tengo una nada más. Va. Pero échala tú. El amor, ¿dónde está antropológicamente? El amor. ¿O es un invento del siglo XV? ¿Te acuerdas cuando me preguntaste cuánto tiempo tenemos de ser conscientes? Y te dije 62,000 años. ¿Sabes por qué sabemos la cantidad de ese tiempo? Porque un día, en lo que hoy es Portugal, se encontró un fósil de un esqueleto que tenía el fémur roto y pegado. Para que un fémur, o sea, para que la pierna se fracture y se pegue, se tarda como 6 meses más o menos. No existe un animal en el planeta que pueda sobrevivir 6 meses con una pierna rota. O sea, cualquier animal en el mundo que se le fracture una pierna, se muere. Y entonces quiere decir que esa fue la primera vez que hubo una persona que cuidó de alguien. Entonces ahí se requiere algo de cooperación. Es la base fundamental de por qué el ser humano, siendo tan torpe, ha logrado sobrevivir hasta el día de hoy. Porque en todo estamos para estar extintos. En visión, nos gana cualquier animal, en vista, en velocidad. Es el amor. Claro, los medios van a siempre sobresaltar toda la falta de cooperación que hay en el ser humano, porque sí la hay, pero la verdad es que somos una especie animal demasiado cooperativa. Entonces el amor es la base fundamental de la supervivencia humana. Va, con eso me quedo. Dan. Wow, no, se me olvidó mi pregunta, güey. Güey, estuvo con madre el final. ¿Qué dijiste, güey? Oye, bueno, mientras te acuerdas, estoy explotando al invitado bien cabrón. Perdón, Gerard, ya sé que estamos medio contracorriente de tiempo, pero... Tú lo mides porque yo no sé de tiempo cómo yo vamos. Me estoy estirando la liga bien cabrón. Nada más para que la gente que nos está sintonizando, porque a mí me funcionó mucho, en aquel taller nos diste algunas técnicas, estrategias para superar estos ataques o estos episodios de ansiedad o de miedo. Si nos pudieras regalar un par para quedarnos con eso. Pues es que es algo muy complejo para decir que puede ser una persona con ansiedad y que salga, pero básicamente es tratar de hacer un esfuerzo consciente de entender que está en un lugar seguro. Eso ayuda mucho, sobre todo a alguien que tiene una ansiedad muy fuerte, y hacer como mucha conciencia, a ver, está feo, está horrible esta situación, pero no me voy a morir por ello. Eso ayuda muchísimo. Y voy a repetir un poco la parte de cómo voy a interpretar, también con un esfuerzo consciente y con práctica, ¿no? De cómo voy a interpretar las situaciones, ¿no? A veces creo que la gente cree que somos una especie de aplicación que podemos meternos al settings y apagar y poner cosas. Ya voy a ser feliz y ya mañana dieta, desactivar antojo de tacos. No somos robots, somos humanos. Y el ser humano es inconstante e imperfecto. Aceptar eso baja mucho la carga, ¿no? Son como técnicas muy rápidas que puedo dar así en un minuto. Esto que acabas de mencionar ahorita medio que va un poco con mi pregunta que quería hacer, y es relacionado con la tecnología. Ahorita dijiste, no somos robots y no tenemos settings para desactivar. Desactivar o activar o así, ¿no? Y la inteligencia emocional es difícil entenderla y manejarla. Entonces, como humanos, a veces estamos en una situación medio que no entendemos muy bien por qué nos sentimos así. ¿Tú crees que la tecnología nos estresa más ahora a nosotros que a la gente de hace tu abuelo que dijiste en los años 20? Que aquella generación
de gente de los años 20 del siglo pasado? Definitivamente. Estamos No, más estresados ahora. no sé si más estresados. Lo que sí te digo es que estresa muchísimo más, ¿sabes? O sea, la tecnología es algo muy estresante para el cerebro. No puedo saber si estamos más estresados como generación que mi abuelo en los años 20. Habría que hacer mucho análisis para responder esa pregunta. Y son Porque muchas personas, había otras ¿verdad? cosas, a lo Claro. mejor las guerras mundiales o otros aspectos muy estresantes que a lo mejor ahorita no están pasando. Pero sí es cierto que nuestros cerebros están demasiado saturados. Nuestro cerebro no está diseñado para todo lo que está viviendo Eso. porque está saturado. ¿Sabes? Es No, demasiada información. es demasiada información. Se le llama infoxicados. Ándale, qué De buen tanta término. información que estás recibe y gente y qué están haciendo tus amigos y dónde están y qué está pasando. Y es demasiado. No, y aparte, no has contestado y, o sea, no es nada más la cantidad de información, sino la capacidad de reacción de todo, ¿no? Y la velocidad. Todo al mismo tiempo, ¿no? Y la velocidad. Ese es un tema muy impresionante, cómo ya no hay una espera por las cosas. O sea, cuando yo era niño quería ver Dragon Ball, es a las 8 Dragon Ball. No es como que yo lo pueda ver ahorita si yo quiero. Y ahorita yo lo puedo ver si yo quiero, ¿sabes? Lo que yo quiera ver lo puedo ver en este momento. Entonces el cerebro se va acostumbrando a la inmediatez de la consecución de lo que desea. Y hay cosas que son demasiado importantes en nuestro desarrollo personal que no son inmediatas, como forjar una relación, por ejemplo. O bajar de peso. O bajar de peso, o tener éxito laboral. Son cosas que te van a Exacto. demorar años. O sea, una relación de pareja, más o menos podemos decir si se está formando bien como unos 5 años. Y un éxito profesional te puede demorar 10, 15 años. Y el cerebro está acostumbrado a devorar información rápida. Y como el cerebro considera que es importante la información, pues quiere más y más y más y más y Fíjate, más. eso, el cerebro considera que es importante la información. Yo me quedo con la filosofía del rey Salomón que decía, necesito saberlo a la persona que le está como que platicando. ¿Sabes qué? La verdad, no me lo cuentes. La verdad, o sea, empezando por ahí. Sí necesitas saberlo, ok. Va a haber un cambio porque yo lo sé. O sea, voy a hacer yo algo por que esta situación... No, pues la neta no. Claro. Segundo punto, ¿para qué me lo platicas? O sea, ¿para qué me intoxicas de toda esa mierda? Pero lo que pasa es que también hace miles de años tener información era mejor para sobrevivir que no Sí. tenerla. No, pero ahorita Entonces el cerebro término lo que devora usaste- creyendo que es buena. Exacto. Estamos Infoxicados. Infoxicados. Qué gran Y entonces, término. lo que habría que educar, si es posible la expresión, educar al cerebro es saber discriminar qué información me sirve Y que no. y qué no. Pero es una chambota, ¿no? Es una tarea. Porque el cerebro dice, no, güey, si te convienen Que el el cerebro taco cree- extra, güey. O sea, el sí te cerebro conviene. cree que es bueno saber. Ajá. Pero hay que empezar a educar y decir, no queremos saber ya. A ver, dime si estoy diciendo una cosa que real o estoy diciendo una pendejada. Entiendo que hay en el cerebro una cosa que se llama filtro reticular. Que ese filtro nosotros lo fuimos forjando desde niños y lo seguimos forjando, pero muchas veces lo dejamos en el olvido desde hace muchísimos años y ahí es donde decidimos que sí y que no, que aceptas, que no aceptas. Y mucho de nuestro comportamiento personal termina estando ahí, la última decisión. Yo sí acepto que ser bulleado, o no, yo no acepto ser bulleado. Así, o sea, la primera me paro y le pongo un chingazo. O sí me explico, o sea, esas son decisiones súper, Sí, primitivas. primitivas, Claro. exactamente. Entonces, ese filtro nosotros lo podemos modificar ahorita. No significa que porque antes yo pensaba de cierta forma, ya cambié mi forma de pensar y ahora sí me permito este lujo o esta otra actividad o El detalle es que ese filtro, como cualquier cosa cognitiva, es decir, que viene de la mente, es de práctica. O sea, realmente salir de una depresión, de una ansiedad, de un trauma, es más una cuestión de práctica que de otra cosa. ¿Sabes? Y a lo mejor por súper eso chido de eso. repente le sacamos la vuelta a la práctica y nos vamos al medicamento, ¿no? Al medicamento, o a veces también Hollywood nos ha enseñado estas historias de que ubicas de dónde nació el trauma y te liberas. No es cierto eso, no necesitas saber de dónde viene. Es practicar una serie de cosas dependiendo de
qué cosas depende de la situación. Pero esos filtros pues los tienes que practicar. La paciencia se tiene que practicar. No es algo que se decide. A partir del lunes yo voy a ser paciente. No es cierto. Yo tengo que irla practicando. Pero en el filtro vas decidiendo. Con práctica. Ahora voy a decidir que voy a estar siendo un poco más paciente y voy a practicar la paciencia. O sea, empiezas por decidirlo. Es correcto. Y empiezas a como meterte en ese papel, por así llamarlo, y de a poquito lo empiezas a practicar en cosas simples. Sí. Oye, está bien padre eso que dijiste de escarbar el pasado. A veces encontramos al villano de nuestra película, ¿no? Un papá golpeador, un jefe que te corrió, una novia que te cortó, una enfermedad que te amputó la pierna, un accidente que te madreó un ojo, lo que sea, claro, ¿no? Y encontramos y sabemos cuál es el villano y a quien le podemos echar esa culpa, digamos, pero saberlo no me hace más feliz, ¿verdad? O sea, tengo detectado en mi línea de tiempos dónde fue. Claro. ¿Y ahora? Y lo que nos estás invitando a hacer, Gerardo, es practicar que aún sabiendo o no sabiendo, puedo yo ser una mejor versión, digamos, más feliz, ¿no? Sí, con la situación actual. Afortunadamente el cerebro no le afecta tanto lo que vivió. Lo que pasa es que no quiere volver a vivirlo. Por eso nos traumamos. El trauma no es porque lo vivís, porque no lo quiero volver a vivir. Yo no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar cómo lo interpreto. Y entonces el cerebro le deja de tener miedo a saber que no porque viví algo lo voy a volver a vivir. Y si yo acepto que tampoco pasa nada si lo vivo, empieza a relajarse. Me da pie a decir esto. Ahorita decía Eugenio, buscar el villano de nuestro pasado. Volver a vivir el trauma o la situación o dejarla de vivir. Creo que esa es la diferencia entre el villano y el superhéroe, ¿no? El superhéroe es el que ya no permite que nadie más pase por eso, ¿no? Y el villano es el que lo repite y se mete en ese patrón. Exactamente. Totalmente está ahí. Epicteto decía, el filósofo griego, que todos somos víctimas de nuestro pasado. O sea, realmente lo que viví, pues yo no... Si por mí fuera, no lo hubiera vivido, obviamente. Soy víctima y eso me afectó. Pero es mi responsabilidad que voy a hacer con ello. Así decía él. Y me gusta mucho esa frase. Está chido, sí. Exacto. Claro. Gerardo, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? ¿En dónde andas para nuestra gente que esté interesada en consultarte? Principalmente en Instagram es el mejor camino. Y me pueden buscar como G Casasus, G de Gerardo. Casasus es como Casas US. Casasus, pues igual ahí si las puedes poner en... Sí, ahí las ponemos en pantalla. O donde se pueda ahí ver. Sí. Aquí va también con ese mismo nombre en TikTok, Facebook, pero honestamente no le muevo tanto ahí. Me gustaría moverle más. Siempre digo, ahora sí ya lo voy a empezar, pero... Yo estoy igual que tú, siempre. Estamos en la caverna ahorita rascándonos. No tengo alma de influencer todavía. La tetilla. Iba a decir otra cosa. Oye, dale. Antes de que se nos olvide, porque me recordó el productor, hay que recordarle a la gente que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Estamos ahora también en Apple Podcast y también en Spotify. Y es una labor bien importante la que está diciendo mi hermanito Dan, porque no solamente es para que se suscriban y les llegue este valioso contenido que confiamos que es muy valioso, sino para que nos ayuden ustedes a hacer comunidad. Y haciendo este crecimiento de comunidad, fíjense, le estamos dando carnita a lo que decía Gerardo, es sobrevivimos juntos más chido como tribu, ¿no? Exacto, y también nos pueden decir qué les gusta, qué no les gusta. Todos esos comentarios sí los leemos y a veces contestamos. ¿Dónde ir a cazar, güey? O sea, a veces nos pone, oigan, ¿por qué no hablan de tal? Es una brújula que a lo mejor tú y yo no tenemos y ustedes nos hacen verla, ¿no? Exacto. Gerardo, muchísimas gracias. Tiempo 100% bien invertido de escucharte. Gracias a ustedes. Yo creo que eres investigador de la UNAM. ¿En qué estás investigando ahorita? Ahorita no estoy investigando, pero he trabajado de alguna manera en varias universidades de varias formas. En algunas como investigación, en otras como co-investigador, en otras simplemente como observador, etcétera. Ahorita yo ya estoy más enfocado, fue estrictamente por lo económico realmente mis decisiones de cambio, pero más enfocado en talleres, donde nos conocimos, talleres que van más para empresas,
por un tiempo, porque siempre la investigación me vuelve a llamar, ¿no? Claro, porque me encanta. claro. No, y además para las universidades debe ser muy valioso ahí El tenerte. detalle, órale. pero bueno, ese es otro tema, pero el detalle es que a veces no está bien pagado ese tema, ¿no? Entonces es complicado ahí lidiar un poco, pero sí, eventualmente la idea es seguir investigando. Claro, es mejor cazar el mamut que cazar el zorrillo. ¿eh? O sea, vas a Pero sacar más provecho en me el encanta, mamut. la verdad. Pero por eso también estoy más acá en Monterrey. Yo soy de Monterrey, de hecho, pero no vivo aquí, pero ya cada vez estoy más acá por lo mismo. Entonces, pues ahí ahorita estoy como en una fase de transición desde el punto de vista de lo laboral. Estoy como cambiando muchas cosas ahorita. ¿Y residencia? ¿Sigues viviendo en México? ¿Ciudad de México? Ahorita estoy como campechaneando entre ok. Ciudad de México y Monterrey. Y Monterrey. Ok, muy bien. Exactamente. Muy Entonces, ahorita no soy de aquí ni soy de allá. ¿Pero tienes pacientes allá y acá? No tengo edad. Ahorita todo lo manejo virtual en este momento, pero ya desde hace tiempo. Ok. Porque también incluso en Ciudad de México, por el tema del tráfico, es muy difícil lo presencial, porque son Sí. 2 horas para llegar y 2 horas para devolverte. Es una cosa de 5 horas sí, sí, invertirle. sí. Ha funcionado muy bien lo virtual. Muy bien, excelente. Felicidades. Bueno, pues yo, como siempre me va a pasar, una vez que hayamos apagado los micrófonos se van a ocurrir muchas preguntas, pero te voy a volver a invitar. Pues Te ya vamos somos a volver a amigos, invitar, ¿no? ¿verdad? Ya somos amigos. Ya somos amigos. Ya somos amigos. Después de tanto trabajo que le costó al Queño, güey, ganarse tu Ay, amistad, güey, güey. sí, Siempre una- que sonaba el teléfono, Chingate, güey, otra vez. güey. No, muchas gracias, que la neta. que ya somos de la misma tribu, de la misma bueno. caverna. Ah, wow. Está bueno. Genial, Jóvenes, nos gracias. vemos bien prontito. Gracias por haber llegado hasta este minuto y que vengan estas trompetas, Estas Mau. trompetas, mi Mau. Ah, pero es el organillo El de... órgano melódico de Juan Lázaro y luego ahora sí la... Esa- trompetita. el órgano melódico. ¡Vámonos!